Hola descifradores, ¿se han preguntado alguna vez cómo crear tablas calculadas, columnas calculadas y medidas? Pues eso es exactamente lo que aprenderemos hoy. Y créeme que estos conocimientos pueden ser el antes y el después de tus informes. Así que si quieres entender estos temas y aprovechar al máximo las expresiones DAX, este video es para ti. Así que vayan por su taza de té y prepárense para descubrir cómo pueden potenciar sus reportes. Empecemos. Soy Claudia Herrera y te doy la bienvenida a este espacio donde los números cuentan historias. Nuestra primera tarea va a ser crear una tabla de fechas. Esta tabla es fundamental para realizar análisis a lo largo del tiempo, ya que nos permite manejar las fechas de manera precisa en nuestros informes. Vamos a empezar cambiando a la vista de tabla. Y en la pestaña de inicio, en el grupo de cálculos, vamos a seleccionar nueva tabla. En la barra de fórmulas que aparece, vamos a ingresar el siguiente código DAX para crear la tabla de fechas. La función CalendarAuto devuelve una tabla con una sola columna que contiene todos los valores de fecha dentro del rango de fechas que encuentre en tu modelo de datos. Lo interesante de esta función es que de manera automática escanea todas las columnas de fecha de nuestro modelo para encontrar las fechas más antiguas y las más recientes. Esta función también tiene un argumento opcional. En este caso hemos ingresado el número 6, que indica que el último mes del año será junio. Si no agregamos este valor, CalendarAuto asumirá que diciembre es el último mes del año, ya que es el valor predeterminado. Esta es una excelente opción si, por ejemplo, trabajas con calendarios fiscales que no rigen el calendario tradicional. Ahora observemos los valores de fecha generados. Si vamos al panel de datos, verán que las fechas están formateadas utilizando el formato día, mes y año. En la esquina inferior izquierda de la barra de estado también podemos ver estadísticas útiles sobre la tabla. Aquí se confirma que hemos generado 1826 filas de datos, que es el equivalente a 5 años. Como pueden ver, la función CalendarAuto es muy poderosa para crear automáticamente una tabla de fechas basados en los datos de nuestro modelo. Esto nos permitirá realizar análisis temporales con mucha más precisión y sin la necesidad de generar manualmente la fecha. En nuestra segunda tarea vamos a crear columnas calculadas que nos permitirán agrupar y filtrar nuestros datos por diferentes periodos de tiempo. Además, vamos a crear una columna que nos ayudará a controlar el orden de clasificación de otras columnas, lo cual es esencial cuando trabajamos con fechas. Vamos a seleccionar la tabla de fecha y en la pestaña Herramientas de tabla, en el grupo Cálculos, vamos a dar clic en Nueva columna. En la barra de fórmulas que aparece vamos a escribir la siguiente fórmula DAX para calcular el año fiscal. Esta fórmula toma el valor del año de la columna fecha, pero agrega 1 al valor si el mes es posterior a junio, lo que nos da el cálculo del año fiscal para nuestra tabla de fechas. Como pueden ver, esta fórmula es súper útil si trabajamos con años fiscales que no coinciden con el calendario tradicional. En este caso, cualquier mes posterior a junio se considera parte del siguiente año fiscal. Ahora sigamos creando más columnas calculadas. Siguiendo los pasos anteriores, vamos a escribir la siguiente fórmula DAX para calcular el trimestre y la siguiente fórmula DAX para calcular el mes. Una vez hemos agregado estas columnas, vamos a cambiar a la vista informe para validar que todo esté en orden. Para visualizar los datos, en el panel de visualizaciones vamos a seleccionar el tipo de objeto visual de matriz. Si tienes dudas sobre qué objeto seleccionar, puedes pasar el cursor sobre cada uno de ellos para ver la descripción. Ahora, en el área de filas vamos a agregar el campo año de la tabla de fechas. Luego vamos a agregar el campo trimestre justo debajo del campo año. Y enseguida vamos a agregar el campo mes. En la parte superior derecha del objeto visual seleccionamos el icono de doble fecha bifurcada para expandir todos los trimestres y todos los meses. Algo interesante que notarán es que los meses están ordenados alfabéticamente en lugar de cronológicamente. Esto sucede porque por defecto Power BI ordena los valores de texto alfabéticamente.
Para corregir esto, vamos a personalizar el orden de clasificación del campo mes. Cambiamos a la vista tabla y agregamos una nueva columna llamada clave de mes a la tabla de fechas, ingresando la siguiente fórmula DAX. Esta fórmula crea un valor numérico único para cada combinación de año y mes, como 2017-07 para el mes julio del 2017. En la vista tabla verificamos que la nueva columna contenga los valores numéricos correctamente y luego ingresamos a la vista informe. Ahora seleccionamos el campo mes en el panel de datos. Y en la pestaña Herramientas de columnas, dentro del grupo Ordenar, vamos a dar clic en Ordenar por columna y seleccionamos clave de mes. Con esto, los meses en nuestro objeto visual de matriz ahora se ordenarán cronológicamente. Ahora vamos a completar el diseño de nuestra tabla de fechas. En esta tarea ocultaremos una columna que ya no necesitamos mostrar y crearemos una jerarquía que nos permita navegar por los datos de manera estructurada. Luego estableceremos relaciones clave con nuestra tabla de ventas y objetivos. Primero cambiamos a la vista modelo. En la tabla de fecha vamos a ocultar la columna clave de mes para mantener nuestro modelo más limpio y enfocado. Seleccionamos la columna clave de mes y en las propiedades vamos a configurar está oculto en sí. Ahora vamos a crear una jerarquía que nos permita visualizar los datos de manera estructurada en distintos niveles. En el panel lateral derecho de datos vamos a seleccionar la tabla fecha. Damos clic derecho sobre la columna año y seleccionamos la opción crear jerarquía. Vemos que se ha creado una nueva jerarquía y vamos a cambiarle el nombre a fiscal. Para esto vamos a dar clic derecho en la jerarquía y seleccionamos cambiar nombre. Una vez renombrada, vamos a agregar los campos restantes a la jerarquía fiscal. Seleccionamos la columna trimestre, damos clic derecho y seleccionamos agregar a la jerarquía fiscal. Repetimos el mismo paso para la columna mes. Ahora tenemos una jerarquía estructurada que permitirá a los usuarios navegar desde el nivel de año, pasando por el trimestre hasta llegar al mes. Sigamos con la creación de las relaciones entre nuestra tabla de fecha y ventas, usando el campo Date de la tabla de fechas y el campo Order Date de la tabla de ventas. Ahora hagamos nuestra relación entre la tabla de fechas y Target, usando el campo Date de la tabla de fechas y el campo Target Month de la tabla Targets. Y finalmente, para mantener nuestro modelo organizado, vamos a ocultar de la tabla de ventas el campo Order Date y de la tabla de Target el campo Target Month. Esto ayudará a reducir el ruido visual y hará que el modelo sea más fácil de usar. En nuestra siguiente sección vamos a marcar nuestra tabla de fechas y luego crearemos algunas medidas simples que serán clave para analizar nuestros datos. Comencemos marcando la tabla de fechas como nuestra tabla de fechas oficial. Este paso ayuda a Power BI a comprender que esta tabla define la dimensión de tiempo de nuestro modelo. Para esto vamos a cambiar a la vista informe y vamos a seleccionar la tabla fecha en el panel de datos. Y en la pestaña Herramientas de tabla, dentro del grupo Calendario, vamos a dar clic en Marcar como tabla de fechas. En la ventana que aparece, configuramos la propiedad de marcar como tabla de fechas en Activar y seleccionamos el campo Date en la lista desplegable y luego damos clic en Guardar. Marcar la tabla de fechas es una buena práctica de diseño, especialmente cuando no tenemos una tabla de fechas en nuestra fuente de datos. Esto permite que Power BI gestione los análisis de tiempo de manera precisa. Ahora vamos a crear algunas medidas simples. Estas medidas son esenciales para agregar valores de manera controlada y consistente. En lugar de permitir que Power BI determine cómo se agrupan los valores de manera automática, vamos a definir esta lógica a través de medidas personalizadas. Primero, estando en la vista informe, vamos a ir al panel de datos. En la tabla de ventas vamos a seleccionar el campo precio unitario y lo vamos a agregar al modelo visual de matriz que creamos anteriormente. Al arrastrar este campo, verán que Power BI muestra el promedio de precio de venta por defecto. Este método funciona, pero algunos modeladores prefieren ocultar columnas numéricas y medir la lógica de agregación mediante medidas. Así se garantiza que no se suman valores inapropiadamente. Para crear una medida vamos a dar clic derecho en la tabla de ventas y vamos a seleccionar nueva medida. En la barra de fórmulas vamos a ingresar el siguiente código DAX
para definir el precio promedio. Agregamos esta medida al objeto visual de matriz y verán que produce el mismo efecto que la columna precio unitario, pero con un formato fijo, sin posibilidad de cambiar la técnica de agregación. A continuación vamos a crear 5 medidas: mediana del precio, precio mínimo, precio máximo, órdenes y líneas de pedido usando las definiciones que vemos en pantalla. La función DistinCount en la medida de órdenes contará cada pedido solo una vez, mientras que la función CountRows en líneas de pedido cuenta el total de filas en la tabla, ya que cada fila representa una línea en un pedido. Ahora en la vista modelo vamos a seleccionar las siguientes medidas: precio máximo, precio mediana, precio mínimo y precio promedio. Y en propiedades vamos a configurar el formato con 2 decimales. Luego ocultamos la columna de Unit Price. Al hacer esto nos aseguramos que en un futuro se utilicen las medidas de precios que hemos definido y de esta manera evitamos agregaciones inapropiadas. Para las medidas línea de pedido y órdenes vamos a seleccionarlas y configurar el formato para que utilice el separador de miles. Ahora en la vista de informes, en el objeto visual de matriz vamos a eliminar el campo precio unitario. Aumentamos el tamaño del objeto visual y vamos a agregar las medidas que acabamos de crear: precio mínimo, precio máximo, mediana del precio, órdenes y líneas de pedidos. Es hora de nuestro momento tip. Cuando trabajen con medidas y columnas calculadas en Power BI, es importante utilizar medidas siempre que sea posible en lugar de columnas calculadas, ya que las medidas son dinámicas y se calculan en tiempo real según el contexto de filtro de los informes, mientras que las columnas calculadas se crean una vez y se almacenan en el modelo, ocupando espacio en memoria. Utilizar medidas no solo optimiza el rendimiento de Power BI, sino que también facilita la creación de reportes más flexibles y ajustables. Así que si puedes calcular algo con una medida en lugar de una columna, siempre elige la medida. En resumen, hoy hemos aprendido a crear un modelo de datos completo en Power BI, pasando por la creación de tablas y columnas calculadas, estableciendo relaciones entre tablas y configurando jerarquías para una navegación más intuitiva. Además, vimos cómo marcar la tabla de fechas y definimos medidas personalizadas. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta práctica tanto como yo. Ahora cuéntame en los comentarios cuál de las medidas o técnicas que vimos hoy creen que les serán más útiles en sus reportes. Me encantaría saberlo. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo y por supuesto venir acompañados de su taza de té para la próxima. En el siguiente video vamos a aprender a agregar tablas y columnas calculadas a un modelo semántico, así que no te lo puedes perder. Nos vemos pronto.